Objetivo general. Implementar un control de acceso automatizado en el edificio G de la Facultad de Ingeniería que permitirá llevar un registro exacto y óptimo de la entrada y salida del personal. El control de acceso automatizado se implementará por medio de un lector RFID, el cual se instalará justo en la entrada de ese piso. Los usuarios ingresarán con una tarjeta RFID que capture su hora de entrada y sus datos personales. Los registros se almacenarán en una base de datos, la cual estará conectada por medio de una Raspberry y al lector RFID. Para poder trabajar con el lector y la base de datos, hicimos un programa llamado conexión-puerta.py. Este programa nos permite crear la conexión con la base de datos, buscar un usuario y actualizar una entrada. Por otra parte, el programa read.py nos permite obtener el string que se genera cuando pasamos la tarjeta por el lector. En este momento la Raspberry está encendida junto con el lector y tenemos la base de datos arriba. El primer registro que se hace es con la tarjeta de un usuario que sí está dado de alta dentro de la tabla de usuarios. En la terminal ejecutamos el programa que está en espera de la tarjeta a ser leída. En ese momento la capturó y checaremos ahora en la base de datos. Efectivamente, tenemos que Luis Bustamante se ha registrado correctamente. Nuevamente vamos a hacer la inserción de un registro con un usuario que sí se encuentra dentro de la tabla. Una vez más se ejecuta el programa, la tarjeta pasa en esos momentos y la reconoce. Una vez más nos vamos a la tabla de registros y podemos ver que efectivamente se ha creado un nuevo registro con el ID del usuario correspondiente. Ahora se intentará dar de alta un registro con un usuario que no se encuentra dentro de la base de datos. Volvemos a ejecutar el programa, pasamos la tarjeta y en la consola nos dice que la tarjeta no es válida, lo que significa que no va a ser un registro y que eventualmente no va a estar dada de alta en usuarios. Ahora, para registrar una salida, volvemos a pasar la tarjeta, volvemos a ejecutar el programa, pasa la tarjeta y debe de reconocerla. La consola nos dice que se ha registrado la salida. Ahora, si checamos en la base de datos, podemos verificar que efectivamente el registro 42 tiene una hora de salida. Volvemos a registrar una salida con un usuario que ya había ingresado anteriormente. Volvemos a ejecutar el programa, pasamos la tarjeta y nos vuelve a decir que el registro ha sido exitoso. Después simplemente verificamos que sea correcta en la base de datos. Ahora vamos a hacer la actualización de un registro para un usuario que ya había entrado anteriormente. Se ejecuta el programa en espera de la tarjeta y como podemos ver en la consola nos dice que el registro se ha actualizado. Aquí podemos verificar en la base de datos que justamente el registro 46 que pertenece a Luis se ha modificado. Una vez más tratamos de hacer el registro con un usuario que no está registrado dentro de la base de datos.
Volvemos a ejecutar el programa y esperamos la tarjeta. En este momento pasamos la tarjeta y vemos que no es identificada. Volvemos a entrar a la base de datos para verificar que efectivamente los registros no fueron modificados. Y finalmente hacemos de nuevo la salida del usuario que fue actualizado. Volvemos a correr el programa, esperamos la tarjeta, se lee y vemos que el registro de la salida fue registrado. Volvemos a verificar en la tabla de registros y checamos que fue correcto.